Listo. Daniel, te dejo para que puedas presentarte y al mismo tiempo iniciar este taller. ¿Ya? Y no te preocupes por admitir a los asistentes, yo me encargo de eso con Eduardo. Adelante, Daniel. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Daniel López. Como mencionaron anteriormente, yo soy Data Engineer de Indra para el proyecto Telefónica, al cliente Telefónica del proyecto Network Analytics en la región de ISPAM, o sea, Hispanoamérica. Y en este día voy a darles una breve introducción a lo que podría ser PLSQL, ¿no? Como acá bien indica, ¿qué es PLSQL, no? PLSQL en realidad, en palabras, en un resumen sencillo, podría decirse. Un favorcito, disculpa ahí que te interrumpa, perdona. Ponlo pantalla completa, porfa, para que se pueda apreciar mucho mejor. ¿No están poniendo completo? A ver. ¿Perdón? No está en pantalla completa. Ah, no, no está. Abajito a la derecha ahí le das en pantalla completa. Modo presentación, la PPT. ¿Ah? En la parte inferior derecha, donde dice añadir porcentaje 100%, hay un icono que dice modo presentación. Ese pone. Claro, el que está al costado del menos, a la izquierda del menos. Ese, ya está, listo. Ahora ¿Ese es? sí. Excelente, así es, ahora sí. Ahí. Sí, Ok, ahora sí. ya. Ok, gracias. Como les venía diciendo, ¿no? ¿Qué es PLSQL? Es un lenguaje de procedimiento diseñado específicamente para abarcar sentencias SQL dentro de su sintaxis. ¿Qué quiere decir en resumidas cuentas? Que PLSQL admite todas las sentencias SQL dentro del mismo, ¿no? Por así decirlo. Entonces quiere decir que es un poco más poderoso que SQL. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las principales diferencias, ¿no? De entre SQL, que el tradicional que todo el mundo conoce, con el PLSQL? El SQL tradicional se puede ejecutar, por ejemplo, una sola consulta, un solo comando a la vez, mientras que en PLSQL se puede ejecutar un bloque de código a la vez. Entonces esto nos da una amplia ventaja, ¿no? Por ejemplo, SQL es un lenguaje de consulta estructurado, mientras que PLSQL es un lenguaje procedural. Es una extensión de SQL, como lo dije anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de SQL, por así decirlo? Es como una fuente de datos, ¿no? Que se tiene que mostrar, puede consultarse, se puede agregar nuevas cosas, nuevos registros, nuevos campos. Es para más o menos hacer el tratamiento de todo lo que tiene que ver con bases de datos. ¿Cuál es el propósito de PLSQL? Eh, el propósito principal del lenguaje PLSQL es que crea una aplicación, ¿no? Muestra los datos adquiridos por SQL. A la vez que puede hacer todo lo que se puede hacer en SQL, tiene una parte que se puede hacer, por ejemplo, creación de programas, se pueden crear aplicaciones, páginas de servidor, muestran la información, ¿no? Obtenida en un formato apropiado. Bien. ¿Qué, qué podría hacer con PLSQL aparte de lo que ya he mencionado? Podría tener, por ejemplo, consultas que en PLSQL no se podrían realizar, ya que PLSQL sí se puede, no se, perdón, SQL se puede ejecutar dentro de PLSQL, mientras que PLSQL no se puede ejecutar dentro de SQL. Para poder explicarles esto con mayor detalle, voy a explicar ahora lo que vendrían a ser los bloques. Bien. En PLSQL se trabaja por bloques, ¿no? Es el objeto básico de este lenguaje. Y los bloques a su vez están divididos, por ejemplo, en secciones. Las secciones vendrían a ser estas cuatro principales. Ahora, no es necesario de que estas cuatro estén a la vez en un bloque, ¿no? O sea, simplemente cuando tú vas a declarar variables, vas a usar el declare. Cuando no vas a declarar variables y solamente quieres que se ejecute algún código, algún script, vas a empezar por el begin. El exception también es opcional. No se usa si es que no vas a poner, por ejemplo, tú sabes que tu programa lo has corrido, lo has debugueado y sabes que tiene, por ejemplo, algún error en alguna parte. ¿Y qué va a pasar si es que no le pones alguna excepción? El programa se va a parar y se va a detener todo. Y todas las sentencias que estaban abajo de esa parte que genera el error ya no se van a leer. Para eso se crean las excepciones, ¿no? Como en todo tipo de lenguaje de programación, las excepciones sirven para eso, para impedir de que el programa termine ahí y te muestre algún tipo de mensaje, ¿no? Como por ejemplo,
cuando tú estás haciendo alguna transacción, ¿no? Y no tienes, por ejemplo, saldo en tu cuenta, te va a salir un error, ¿no? Que no lo puedes comprar porque no cuentas con el fondo suficiente. Para eso, por ejemplo, ahí es un gran ejemplo de lo que se podrían ser las excepciones. Por lo tanto, las que siempre se van a usar en los bloques PL/SQL son el begin y el end. En los demás no. Solamente cuando son opcionales. El declare y el exception son opcionales. Ahora voy a explicar un poco más sobre lo que se puede hacer en PL/SQL. ¿Qué tipos de programa podemos tener en PL/SQL? En los tipos de programas en PL/SQL son, podemos tener bloques anónimos, podemos tener procedimientos, funciones y triggers, ¿no? ¿Qué son los bloques anónimos? Los bloques anónimos en sí pueden contener sentencias de control PL/SQL y tanto sentencias SQL, ¿no? Son anónimos porque no tienen nombre, ¿no? No tienen ningún nombre, por eso se les dice que son bloques anónimos. ¿Qué son procedimientos y funciones? Bien, un procedimiento, por ejemplo, puede ser un procedimiento almacenado, ¿no? Una porción de código o script que, por ejemplo, uno programa para que posteriormente lo podamos llamar y así no estar escribiendo de nuevo el código, ¿no? Para eso se usan los procedimientos almacenados, para reutilizar ese script en algún momento dentro de nuestro programa, ¿no? Más adelante, de repente lo queremos llamar, simplemente hacemos un exec y el nombre del procedimiento almacenado y lo llamamos. Bien, ¿qué son funciones? Las funciones, mucha gente la confunde con los métodos, pero realmente no son lo mismo. Por ejemplo, los métodos son funciones, pero propias, ¿no? Del lenguaje o del lenguaje que se esté utilizando. En cambio, las funciones, tú mismo las creas, ¿no? No son lo mismo. Es como confundir también, mucha gente confunde lo que quiere decir eh, argumentos con parámetros, cuando no es lo mismo. Por ejemplo, tú cuando creas una función, esta puede tener o no parámetros. Si tú la creas con parámetros, va a ir arriba, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si estoy utilizando, por ejemplo, Python, podría, ¿no? Un def suma, por así decirlo. Entre paréntesis le quiero poner parámetros, ¿no? Le pondría A, B. Esos A, B vendrían a ser parámetros. Pero cuando yo quiero llamar a la función y la invoco, abajo le pondría no suma y le pondría entre paréntesis, por ejemplo, 5,2. Supongamos que yo quiero que sume 5 y 2. Esos que están abajo vendrían a ser argumentos. Algo parecido es las funciones con los métodos. Mucha gente lo confunde, pero no es lo mismo. Así que tienen que tener cuidado ahí. Otro tipo de programa que podemos crear con PL/SQL son los triggers. ¿Qué son los triggers? Los triggers también son procedimientos, pero que van a ser activados cuando reaccionan a un evento. O sea, si pasa dicha acción, recién se va a utilizar el trigger, ¿no? Recién solo se va a disparar. También le dicen disparadores, porque propiamente hacen eso, ¿no? Ni bien, por ejemplo, ocurra algún tipo de evento, se activa. Mientras no ocurra el evento que tú le debes haber programado, no se va a activar nunca. Acá no está, pero también hay jobs, ¿no? Para los lenguajes de programación. Los jobs funcionan parecido a los procedimientos almacenados y a los triggers. Pero en el caso de los jobs, se tiene que schedular. ¿Qué es schedular? Schedular es asignarle un tiempo de ejecución. O sea, tú lo puedes, por ejemplo, crear que tu procedimiento se programe, que se ejecute, perdón, todos los días, por ejemplo, en la mañana, ¿no? A primera hora. Tú schedulas tu procedimiento y lo transformas, ¿no? En un job. Entonces, job quiere decir eso, un trabajo que se va a ir ejecutando poco a poco, ¿no? Bien. Antes que nada, para empezar, como en todo lenguaje, lo más básico que debes aprender son las variables. En este caso voy a explayarme un poco más lento porque quiero asumir que de repente no todos saben qué son variables, de repente no todos han trabajado con lenguajes de programación o lenguajes de SQL, ¿no? De estructura de datos, para estructurar. ¿Qué son las variables? Muy aparte de este breve resumen que he colocado aquí, estoy poniendo un comentario como de mi parte, ¿no?
como a mí, por ejemplo, me enseñaron cuando yo estudiaba, que era una variable. Una variable en sí es un pequeño trozo de espacio en memoria para almacenar algún dato, algún valor, como por ejemplo, ¿no? Yo puedo crear mi variable que sea nombre, ¿no? Nombre igual y Daniel. Esa sería, por ejemplo, mi variable nombre. Cada vez que yo quiera usar, por ejemplo, que salga Daniel, ya no voy a llamar a Daniel, por así por decirlo, por una cadena de texto, sino voy a llamar a mi variable, porque ya yo llamando a mi variable, ya se sabe que es igual a Daniel. Entonces, cada vez que yo quiera referirme, por ejemplo, a mi propio nombre, voy a llamar a la variable. Para eso se usa una variable, para poder reutilizar lo que tiene almacenado posteriormente también, o para poder hacer referencia dentro de algún tipo de función. Muy bien, ahora sí voy a continuar con el breve resumen que he puesto acá. A ver, dice, al igual que en otros lenguajes, PLSQL dispone de variables para almacenar valores durante el desarrollo de los programas. Por eso que PLSQL es más poderoso que el SQL, porque prácticamente dicho es como un tipo de lenguaje de programación. Se puede usar todo tipo de cosas en PLSQL, ¿no? Ahí tiene muchas cosas añadidas, ¿no? Por ejemplo, paquetes, triggers, funciones. Se puede hacer uso de variables, uso de constantes, por lo tanto, es más poderoso, ¿no? Ya. ¿Qué tipos de variables hay en SQL? Hay muchas variables, pueden ser de distintos tipos. Pueden ser también utilizadas con comandos SQL. Por ejemplo, para nombrar una variable en PLSQL, debe comenzar por una letra, ¿no? Podemos incluir números o letras. También podemos tener caracteres especiales que no otros lenguajes de programación admiten, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dólar, un subrayado también, una variable puede empezar por un subrayado, etcétera, ¿no? Ahora, algo que a mí me parece un poco raro, que creo que no se usa en todos los lenguajes, el nombre no puede ser más largo de 30 caracteres. Muchas veces gente intenta poner algún tipo de nombre a su variable, pero le pone un nombre muy largo, ¿no? Más que nada, por ejemplo, cuando se trata de algún tipo de KPI y tu KPI es demasiado, demasiado largo el nombre, le ponen un nombre muy largo y en PLSQL no te lo va a admitir. La máxima longitud que tiene es 30 caracteres. Otra cosa muy importante, no se deben usar palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Son palabras propias del lenguaje de programación. Por ejemplo, para crear un bloque, ¿no? Como lo vimos anteriormente, esas palabras que eran como, por ejemplo, declare, begin, exception, end, esas palabras no se pueden usar porque son propias del lenguaje. Quiere decir que esas palabras se las reserva el propio lenguaje porque tienen métodos asociados a ellas. Esas palabras no las puedes usar. Bien. Como lo vimos en el ejemplo anterior, cuando al momento que les expliqué las secciones que tiene un bloque en PLSQL, las variables se declaran e inicializan en la sección declare, ¿no? Del bloque. Tiene una sección que es declare, begin, exception, end. Ya, las variables, todas las variables se van a declarar en la sección declare. Por lo tanto, si usamos alguna variable en el bloque, ya es obligatorio ponerla en la zona de declaración. Podemos pasarlo como argumentos a otros programas PLSQL y se pueden almacenar a su vez valores devueltos por otros programas. Acá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, una variable. Acá pongo mi declare en PLSQL y acá el nombre de la variable va a ser salario o salary, que está en inglés. Number vendría a ser el tipo de dato, el tipo de mi variable. ¿Qué significa number? Que va a ser una variable numérica. Cuando le pones solamente un número acá, quiere decir que le estás poniendo más que nada la longitud, ¿no? O la precisión, también le dicen precisión. También, por ejemplo, hay de distintos tipos. Acá, la que estoy declarando aquí es numérica, pero también hay otro tipo como varchar 2, que sirve para admitir cadenas de caracteres, ¿no? Un string, propiamente dicho. Un string de 100. Ahora, varchar 2. De repente muchos ya lo sepan, pero yo sé que algunos no lo saben. Y para esas personas lo voy a explicar un poco qué es varchar 2. Varchar 2 es una modificación, ¿no? Al clásico varchar.
Se diferencian, por ejemplo, en Oracle, varchar 2, lo que va a hacer es que, mira, por ejemplo, tú le estás poniendo acá una longitud de 100, ¿no? A tu variable que se llama name. Pero, si por ejemplo, tú no usas 100, por ejemplo, un nombre no va a tener, por ejemplo, 100 espacios, ¿no? Con 100 letras. Varchar 2 va a ser que, por ejemplo, si tu nombre tiene 10 letras nada más, las otras 90 serían espacio que no estás utilizando, pero tú ya le asignaste a tu variable. Por lo tanto, vas a estar consumiendo recursos innecesarios. Varchar 2 lo que hace, si tu variable es de 10, si tú le hayas puesto, por ejemplo, acá 100, en memoria solamente le va a asignar 10. Eso es algo muy óptimo que tiene Oracle, ¿no? Que lo va a adecuar al tamaño de la longitud de la variable propiamente dicha. Acá tenemos, por ejemplo, birthday, que vendría a ser tu cumpleaños, ¿no? Tu fecha de cumpleaños. Eh, Está una variable date, un tipo date. Tipo date es un tipo fecha, para los que no lo conocen. Vamos a bajar. Como en otros lenguajes de programación, por ejemplo, se utiliza para asignar el valor a la variable un igual, pero en PLSQL se asigna el valor de una variable, por ejemplo, poniéndole los dos puntos y el igual. No es lo mismo. Por ejemplo, acá, ejemplos. Estamos declarando la variable, por ejemplo, salario, le estamos diciendo que es numérica de 4. ¿Por qué de 4? Para que admita cuatro cifras, ¿no? 4 caracteres de espacio en longitud. Como ven, acá le estamos poniendo dos puntos igual. Acá también, name, varchar 2, dos puntos igual. Esto va entre comillas, ¿ya? Solo que al momento de hacer la PPT, son estas comillas que son un poco desviadas, pero en realidad son las comillas simples, las comillas de uno nada más. Cuando empecemos a codear, cuando empiece a hacer las prácticas, ahí se van a dar cuenta de la diferencia de estas comillas, pero son las comillas simples. Y bueno, y acá para la fecha también, ¿no? Comillas simples y le pongo el valor que corresponde. En este caso le he puesto 16 de junio del 89. Es un ejemplo nada más. Bien. En la zona begin, ya hemos explorado lo que vendría a ser la sección declare, ¿no? Donde va a ir declaradas todas las variables. Ahora, en la zona begin, ¿qué se pone ahí? En la zona begin se va a poner todo lo que tú quieres que tu script haga, ¿no? Acá se va a poner lo que quieres que el programa ejecute. Por ejemplo, por ejemplo acá. Vamos a aplicar los dos casos que ya hemos visto. En el declare estamos declarando las variables que ya hemos visto previamente, por ejemplo el salario, tipo numérico, estamos poniendo un valor de 1000, el name, este va a ser el nombre, y la fecha, le vamos a poner 16 de junio del 89. Acá se va a utilizar la segunda sección que hemos mencionado, que existen 4 por cada bloque, el begin. ¿Qué estoy poniendo acá? Acá le estoy poniendo, por ejemplo, quiero que el programa, que el bloque me ejecute esto de acá, lo que está acá dentro, ¿no? El salario es igual al salario multiplicado por 10, ¿no? Quiere decir que cuando encuentre el salario, que vendría a ser acá 1000, lo que va a hacer es agarrar esos 1000 y lo va a multiplicar por 10. Y en este caso acá le está poniendo una condicional más, ¿no? Por ejemplo, si salario es mayor a 10.000, por ejemplo, entonces, y va a ser una serie de ejecuciones, ¿no? Como digo, estos ejemplos que estoy poniendo acá los vamos a ver más adelante en las prácticas. No se desesperen que en las prácticas lo vamos a ver paso a paso para que puedan entenderlo mejor. Esto solamente es un resumen para que puedan tener una idea de cómo es el código, que lo vamos a ver en PLSQL. Bien. ¿Qué tipos de variables tenemos en PLSQL? Hay muchos tipos de variables. Tenemos, por ejemplo, variables escalares, compuestas, de referencia, loops, bin variables asociadas a los comandos SQL, etcétera. En realidad tiene muchos tipos de variables, porque es muy completo este lenguaje de programación, por así decirlo, a pesar que es un lenguaje procedural. Nosotros vamos a trabajar con estas, con las escalares. ¿Por qué las escalares? Porque son las más comunes y son las que se podrían ver en una introducción a PLSQL, como es este caso. Las otras son un poco más complejas y no lo vamos a abarcar en esta sesión, ¿no? Estos vendrían a ser algunos ejemplos de variables escalares, ¿no? Tenemos el char,
con su longitud, el varchar 2, que ya lo expliqué también qué es lo que hace, con su longitud, el long route, number. Esto es lo que les expliqué hace rato, ¿no? Por ejemplo, el number hemos visto con un solo valor adentro, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad no puede tener solamente uno, como puede tener dos, y ustedes dirán de repente, ¿en qué se diferencia cuando le pones uno o cuando le pones dos? Acá, mira, acá ves que dice precisión y escala. Eso quiere decir, precisión va a ser en realidad el tamaño, la longitud. ¿Cuánto espacio quieres que yo le asigne a ese número, a esa variable numérica? Por ejemplo, hace rato le puse number 4 y le puse adentro 1000. ¿Por qué? Porque 1000 tiene 4 cifras. Si le pongo 3, no me lo va a poder leer, porque tú le estás diciendo que quiero que tenga 3 espacios, a lo mucho tu número. Pero si tú le pones 1000, ya tiene 4, entonces ya se pasó. Entonces no lo va a permitir, te va a salir error. Eso es la precisión. ¿Qué es la escala? La escala va a ser los números de derecha a izquierda que tú quieres, por ejemplo, asignarle un separador. Un separador, en este caso puedes poner, por ejemplo, un separador de miles. Si tú quisieras ponerle 1000, que sea 1,000, le pondrías, ¿no? Valor, por ejemplo, edad o lo que tú quieras, o monto o salario. Number, por ejemplo, 4, entre paréntesis 4, y le podrías poner coma, la escala. Si yo quiero que sea, por ejemplo, de 1000, que me muestre los millares, o sea, 1,0000, le pondría 4,3. ¿Por qué? Porque el 4 vendría a ser el espacio y la escala vendría a ser los comas que voy a correr de derecha a izquierda. Y así como number, hay diferentes tipos de variables, ¿no? En este caso no voy a abarcar muchas porque, o sea, al ser una introducción va a ser algo básico, pero les pongo acá un ejemplo de todo el tipo de variables que hay, ¿no? Date, timestamp, que timestamp también es una variable así de fecha, pero con horas también se le puede poner horas, ¿no? Cosa que date no tiene, ¿no? Más adelante vamos a poder ver algunos de estos ejemplos, ¿no? Ya. ¿Qué es una constante? Al igual que una variable, es un espacio en memoria, pero que su valor, lo que va a almacenar, como su propio nombre lo dice, es constante. O sea, que su valor es estático. No va a cambiar en el tiempo de ejecución de tu programa. Todo el tiempo que se ejecute tu programa, desde inicio a fin, su valor va a ser el mismo. A la, con diferencia de las variables, de que las variables, como el propio nombre lo indica, variable, sí va a cambiar su valor. Por ejemplo, tú le puedes poner una variable edad, 2 puntos igual, 5, pero más adelante en tu propio programa, en tu propio bloque, le puedes poner, por ejemplo, edad, que lo actualice, ¿no? Que ya no sea 5, supongamos, que le ponga 10. Entonces sí te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es una variable. Pero si tú creas constantes, no te va a permitir más adelante asignarle otro tipo de valor que no sea el con el que tú ya lo inicializaste. Por eso acá dice, una constante mantiene el valor que una vez se declaró sin cambios a lo largo del programa, ¿no? Las constantes, las palabras clave se utilizan para definir constantes en el programa, ¿no? Comienza con un valor predefinido que permanece igual durante todo el programa, ¿no? Lo que les acabo de explicar hace un momento. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? En realidad este set server output on, en la sesión de hoy, en la máquina virtual que yo les he compartido, no lo van a tener que utilizar. ¿Para qué sirve esto? Este es un paquete, set server output, que se va a utilizar simplemente cuando la versión de Oracle que tú tienes instalado no es legacy. ¿Qué quiere decir legacy? Legacy quiere decir versiones antiguas, ¿no? Que ya pasaron. Actualmente Oracle creo que está en la 21C, la 22C, por ahí, algo por ahí. En esas versiones actuales, este paquete server output sí está desactivado. Por eso que acá yo le puse set server output on. ¿Por qué? Porque yo cuando hice estas diapositivas para este taller, yo estaba trabajando con mi Oracle local, ¿no? Que donde yo sí tenía que asignarle esto de acá. Pero en las máquinas virtuales que yo les he compartido a ustedes, ahí está la versión de Oracle Express, es la 11G, o sea, es una versión antigua. En esas versiones no es necesario activarlo ya.
pero si te quieres descargar en tu máquina local el Oracle con las últimas versiones, sí va a ser necesario activarlo, ¿no? En Live SQL, sí, en realidad sí lo puedes realizar. Si tienes una cuenta en Live SQL, lo puedes realizar. Pero te recomiendo que lo hagas con la máquina virtual que yo le he compartido, porque es más compatible. Pueden saltar a veces, el Oracle es un poco especial y pueden saltar algunas excepciones que te puede dar error en el Live SQL. Yo te recomendaría que lo hagas en la máquina virtual que te he compartido. Por ejemplo, hoy día en este taller lo puedes ver, lo que yo estoy haciendo acá en clase, y luego, por ejemplo, tú más adelante en tu casa, cuando tienes tiempo, ya puedes revisar el video que se va a grabar y lo puedes ejecutar en la máquina que yo te he pasado, ¿no? Pero ya eso ya depende de ti cómo lo quieras realizar. Sí te lo va a admitir también, porque sí lee PSQL, Live SQL. Ya, mire, por ejemplo acá. Ya. Acá, por ejemplo, estoy declarando una constante. Mire, por ejemplo, mi constante, mi variable se va a llamar X, ¿ya? ¿Cómo voy a diferenciar las variables de las constantes? Muy sencillo, mira. Simplemente antes de ponerle el tipo de variable, le vas a poner la palabra constante. Eso va a indicarle al programa, al PLSQL, le va a indicar el lenguaje que tú lo que estás declarando acá es una constante, ya no es una variable. Otra cosa muy importante es que cuando tú declaras una constante, tienes que asignarle un valor ahí mismo para poder inicializarlo. A diferencia de las variables, que por ejemplo, cuando tú quieres declarar una variable, no quieres que esto sea constante, le pones X de frente, esto lo omites, y le pones number 10. No. Si tú le pones number 10, lo puede aceptar. Pero si tú quieres, le puedes poner X number y acá abajo en el begin le puedes poner de que sea, por ejemplo, X dos puntos igual 10. O sea, no es necesario asignarle su valor dentro del declare. Puedes asignar el valor en el begin. Pero cuando se trata de constantes, no te lo va a permitir. Sí o sí tiene que ser inicializada con un valor dentro del declare. Porque si no te va a saltar un error. Y más adelante cuando lo vayamos a ver en el mismo PLSQL, cuando hagamos las prácticas, se van a dar cuenta por qué. Y ahí le voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Acá tú le estás diciendo, quiero que me declares esta variable que se va a llamar X como constante. Le asignes un valor de 10. Luego le estás poniendo begin. Begin, ¿qué quiere decir? Que acá vas a ejecutar tu código, ¿no? Acá simplemente declaras las variables que vas a usar y acá ejecutas el código. Ahora, algo que les quiero explicar también. ¿Qué es esto? ¿Qué es dbms-output.putLine? Esto en sí es, por así decirlo, para que me entiendan en términos fáciles, es como un comando para poder imprimir por pantalla lo que almacena esta variable. Es como, por ejemplo, en lenguajes de programación como Python, podría ser un print, ¿no? Un print, o por ejemplo en Java, un system.print, ese tipo de sentencias, ¿no? Es para mostrar por pantalla el contenido de una variable, una constante, lo que sea, ¿no? O incluso cadenas de caracteres, ¿no? Que tú lo puedes poner acá. El clásico, ¿no? Le puedes poner, por ejemplo, dbms-output.putLine y acá entre paréntesis, entre comillas simples, no dobles, entre comillas simples le puedes poner el clásico, ¿no? Hola mundo. Y te va a mostrar por pantalla el clásico Hola mundo, ¿no? Lo que todo el mundo aprende cuando recién está aprendiendo programación. Bien. Ya vimos constantes, ya vimos variables. La única diferencia de las constantes con las variables es que las constantes almacenan un valor que es estático y las variables un valor dinámico. ¿Ya? Ahora, hay tipos de variables especiales en PLSQL que en otros lenguajes de programación no hay. Como por ejemplo, el tipo de variables booleanas, ¿no? El tipo de variables booleano nos permite almacenar valores verdaderos, falsos y nulos. Ahora acá quiero hacer un hincapié. ¿Por qué? Porque el tipo de variables en otros lenguajes de programación, cuando se trata de booleanos o bool o boolean, solamente te admite verdaderos y falsos. Pero aquí en PLSQL se puede almacenar verdaderos, falsos y nulos, ¿no? Estos nos van a ayudar a procesar los estados lógicos de una unidad del programa. Por ejemplo,
acá también lo dice. Este tipo de datos solo está disponible en PLSQL y no en SQL. Por lo que usar valores booleanos en una instrucción SQL siempre ha sido imposible hasta esta versión de ahora. Para que me entiendan más los que de repente no saben qué es un booleano, ¿no? Un booleano es simplemente verdadero o falso en español, ¿no? Acá le vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Acá le estamos poniendo en la sección declare, B1 va a ser el nombre de mi variable, y acá boolean es el tipo, ¿no? Le estoy diciendo que B1 va a ser un booleano. Luego, donde yo quiero que ejecute el programa, en la sección begin, le vamos a poner que B1 sea true. Ah, eso sí, cuando tú le pones algún tipo de valor booleano, sea true, false o null en PLSQL, y quiero recalcar acá en PLSQL porque en otros lenguajes null no existe. En otros lenguajes solamente es true y false. Cuando tú le quieras asignar un valor de variable booleana en PLSQL, le tienes que poner true, por ejemplo acá, pero sin comillas simples, ¿ya? Simplemente tal como está la palabra, true, acá false, acá null, y luego le end y finaliza el programa. Ahora ustedes verán punto y coma, ustedes me dirán, ¿por qué siempre ponen punto y coma? Porque en PLSQL es muy importante poner el punto y coma, no como otros lenguajes, que por ejemplo Python, no se necesita poner el punto y coma, ¿no? Para declarar algún tipo de variable, o ejecutar algo, no se necesita. En PLSQL sí se necesita obligatoriamente este punto y coma. Si no lo colocas, te va a salir error. Cada vez que tú pones algo, tienes que poner el punto y coma, a excepción, ¿no?, de las palabras reservadas del sistema, como declare, begin, y con la única excepción, a su vez, del end. El end también se pone punto y coma. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el porcentaje type, ¿no? Se usa para declarar una variable que tendrá el mismo tipo que una columna de una tabla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, vamos a poner acá un ejemplo muy sencillo. Vamos a ponerle un declare y le vamos a poner una variable x que sea de tipo number y una variable z. Pero si yo no quiero asignarle, por ejemplo, a z, no le quiero decir que sea number, ¿qué puedo usar para que sea del mismo tipo que la variable de arriba? Le puedo poner que sea porcentaje type, o sea, el mismo tipo de la variable x. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué nos podría servir esto, por ejemplo? Quizá tú estás haciendo algún tipo de programa y declaras una variable, ¿no? Una variable x con algún tipo específico. Por ejemplo, en este caso, number, ¿no? Pero si tú quieres que más variables tengan el mismo tipo de datos que esta puede ser la principal, la matriz, ¿qué podrías usar para no estar poniéndole a todas las variables lo mismo, ¿no? Number, 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 a todas las que tú quieras que sean del mismo tipo. Simplemente le pones el nombre de la variable que quieres que herede el tipo y le pones porcentaje type, y eso va a hacer de que esta variable nueva que tú estás declarando acá abajo, o las muchas que puedas tener, porque en este ejemplo solamente hay una, y tú dirás, pero si es una, simplemente puedo poner number. Sí, es cierto, pero tú puedes tener miles, puedes tener cientos, a veces programas pueden ser muy largos, y no vas a estar a todos poniéndole number. ¿Qué resulta más sencillo? Poner porcentaje type y que le herede el tipo de dato de la variable anterior, ¿no? Ahora, esto si bien puede ser muy ventajoso, también puede ser muy en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cambio en algún momento este tipo de dato de esta variable X, yo más adelante, por ejemplo, lo cambio, no quiero que sea nada, pero lo quiero poner, no sé, decimal, ¿no? Cualquier otro tipo de dato. Todas estas que están heredando el tipo de dato de acá también van a cambiar, por lo cual se tiene que tener mucho cuidado ahí al momento de usar esta de acá, ¿ya? Este tipo de variable de acá. Acá, por ejemplo, le estamos poniendo una variable emple, o sea, de empleado. ¿Qué estamos diciéndole? Le va a asignar el tipo de dato de la columna salario de la tabla employees, ¿no? Si yo quiero que esta variable empleado tenga el mismo tipo de datos para que no haya algún tipo de problema de, por ejemplo, incompatibilidad con el tipo de datos que almacena esa variable, yo le puedo poner ya simplemente de dónde quiero que me herede el tipo de dato de la columna. Siempre va a heredar de columnas, no olvidarse de eso nunca, ¿ya? Esta es la columna salario, punto, le está haciendo referencias a la tabla employees. Entonces va a heredar de esta columna que está dentro de esta tabla el tipo de datos, ¿no? Y acá en la sección begin
le vamos a poner, ¿no? Que el emple o empleado va a ser igual a 100. Si tú lo dejas tal como está, no te va a mostrar nada, obviamente, ¿no? ¿Qué tenemos que usar para que se pueda visualizar en pantalla? El dbms-output.put.line, line, ¿no? Que es el que les expliqué anteriormente que servía para mostrar por pantalla, ¿cierto? Bien. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que voy explicando para poder de repente responderle ahora y no seguir avanzando y que de repente no hayan entendido algo? Si no tienen Ok. alguna pregunta, yo continúo. Si tienen, pueden consultar. Si hay chicos, pregunten si tienen alguna duda para que Daniel la responda. Eh, bueno, si no tienen dudas, en todo caso, si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en el chat. Luego lo estoy leyendo y le estoy respondiendo, ¿ya? Sí, sí, ahí te aviso cualquier cosa si te veo una pregunta. Sí, por favor, para poder seguir avanzando, porque quiero hacer las prácticas. Más que nada, no solamente quiero que se queden con la teoría, sino ver algún ejercicio práctico, ¿no? Que vean codear y también les voy a enseñar desde cero a cómo instalar esa máquina virtual para que no tengan dudas. De repente no saben cómo configurarla, y también les voy a enseñar. Bacán, bacán. Pero primero quiero hablar con la teoría para ir a la práctica. Bien, continuemos. Operadores. Como en todo lenguaje de programación, en PLSQL también hay operadores, ¿no? Muchos dirán, ¿no? Que ya son expertos en el tema, dirán, bueno, pero siempre hay lo mismo, ¿no? Operadores aritméticos, condicionales, concatenación, ¿no? Sí, es cierto. Pero hay gente, por ejemplo, que no sabe la sintaxis. Por ejemplo, pueden ser los mismos, por así decirlo, en definiciones, pero no el mismo símbolo, ¿no? Quiero enseñarles qué símbolos se usan en PLSQL. Como ya saben, un operador, por ejemplo, de asignación normal, en otro lenguaje, un clásico, vendría a ser un igual, ¿no? Pero acá ya han visto que el igual no se usa dos puntos y un igual, ¿no? Por eso acá dice, los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones matemáticas, ¿no? Pueden realizar operaciones matemáticas, los clásicos, ¿no? La suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Cualquier tipo de operación matemática. Concatenar cadenas y también sirven para hacer comparaciones, ¿no? Comparaciones. Bien. Los operadores relacionales o de comparación nos permiten comparar dos expresiones que pueden ser variables, valores de campo, etcétera, ¿no? Eso depende de qué es lo que tú quieras, en este caso, comparar. Acá dice, ¿no? Lo que mencioné anteriormente. Los tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, condicionales y operador de concatenación. El operador de asignación que acabé de mencionar hace un momento, ya no es como en otros lenguajes que vendría a ser el igual. Acá se usa dos puntos igual, ¿no? Operadores clásicos de todo lenguaje de programación, suma, el más, la resta si es igual, la multiplicación igual, la división una barra o el slash, el exponente dos asteriscos. Operadores de condición, esto se usa para comparar, para hacer un tipo de condición, más no asignación, no confundirse con el de aquí, por favor. Este de acá se usa para asignarle un valor y este de acá se usa para comparar un valor. Por eso dice asignación, operador de asignación. Tú le asignas un valor con esto, pero lo comparas con esto. Cosa que en otros lenguajes no. El mismo operador de asignación es lo mismo que el de comparación. En este lenguaje PLSQL sí difiere un poco, ¿no? Con este se asigna y con este se iguala. Este de acá quiere decir diferente, ¿ya? Diferente. Es como cuando te enseñan matemáticas y a veces te ponen el igual y lo tachan acá una raya al medio. Este vendría a ser lo mismo, diferente. Este de acá, el menos, menor que, es mayor igual, menor igual, ¿no? Sencillo, como en todo lenguaje de programación, pero me pareció prudente ponerlo para que el que no lo sepa, ahora ya tiene conocimiento de eso. Un ejemplo, estamos declarando nuestras variables, ¿no? Variable X, le ponemos tipo number,
acá le estamos asignando, no se olviden, este es operador de asignación, estamos asignando un valor de 5. Acá estamos declarando otra variable z, le estamos asignando de tipo number, le estamos asignando un valor de 10. Y a su vez acá una variable a, del tipo varchar2, longitud 100. Le estamos asignando acá, como ven, varchar2, recuerdan que les dije, cadena de texto. Le estamos asignando una cadena que dice example, ¿no? Ejemplo en inglés, example. Acá le estamos asignando, declarando la variable d, que es del tipo date, y le estamos diciendo que le estamos asignando esta fecha, el tipo de esta fecha, ¿no? Como ya estamos viendo muchas veces, el declare es la sección de declaración, ¿ya? Puede ser que algunos se hayan conectado tarde y se hayan perdido de repente esa parte donde ya la expliqué. En el declare va a ir todas las variables, toda la declaración de las variables van a ir en el declare. Lo bueno es que su propio nombre te da una referencia, ¿no? De qué es lo que va aquí en esta sección. Declare, declarar. Acá en el declare se declaran todas las variables. En el begin se pone todo lo que quieres que el programa ejecute, lo que el programa haga. Y el end simplemente sirve para finalizar el bloque. Quiere decir que ahí va a ser el fin de ese bloque. Por ejemplo, acá le estamos poniendo begin. ¿Qué es lo que quiero que haga? ¿Para qué servía este comando? Para imprimir por pantalla, ¿no? Ahora, otra cosa que les quiero enseñar, que justo se ha dado acá, justo el caso, es este de acá. ¿Qué son estos dos palos que se ven así? Esto se les conoce como pipes, tuberías, ¿ya? En PLSQL sirve para concatenar. Ahora tú dirás, PLSQL no me admite como en SQL el comando concat. Sí te admite el comando concat también. Pero en PLSQL, cuando tú usas concat en el Oracle, solamente te permite concatenar dos campos, ¿ya? Si quieres concatenar tres o más, o bien puedes hacer uso de los pipes que sirven para concatenar. Estos pueden concatenar un montón, no tiene límite, la verdad. Yo, bueno, al menos yo no he visto hasta ahora que tenga algún límite. Quizá por memoria sí puede que ya no te permita más porque ya se acaba la memoria de tu máquina, pero por lo general no tendría límite en teoría. O bien puedes hacer concat, concatenados, por así decirlo, ¿no? Anidados. Concat, concat, de concat, y así te pondrías un gran número de concats. Que esto realmente se ve poco legible, ¿no? Es más recomendable concatenar con los pipes. Esto de acá son los pipes en Oracle. Con esto se concatena. ¿Qué le estoy diciendo acá a mi bloque? Le estoy diciendo, imprime, o sea, antes de continuar, quería explicarles de que, por ejemplo, no le tengan miedo a la programación, ¿ya? Porque todo tiene un sentido. ¿Y cómo se usa la programación? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto es lo que quiero que haga mi programa, paso a paso. Por ejemplo, acá ya le declaré las variables que voy a usar y aquí le estoy diciendo, quiero que hagas esto. El dbms output.putLine, le estoy diciendo que imprima por pantalla este de acá, lo que esté almacenado en la variable a, que está aquí, declarada ya previamente. O sea, me va a poner example, me va a salir example en esa concatenación, dos barras, que vendría a ser la concatenación. Quiero que diga example y la variable x. ¿Qué es lo que es la variable x? 5. Ahora muchos dirán, ¿cómo concatenas una cadena con un número? Cuando en otros lenguajes, por ejemplo, esto no te permite. Es cierto, en otros lenguajes de programación no es tan sencillo que te permita concatenar una cadena con un tipo entero o un number en este caso, ¿no? No te dejan. En PLSQL sí te dejan, sí te lo asume como que sí puede ser así, sí puedes concatenar eso, ¿no? Es una ventaja que tiene, ¿no? Pero también tienes que saber que también todo lo que te puede hacer en algún momento fácil la vida, también te puede perjudicar, ¿no? Así que hay que tener un poco de cuidado. Yo recomendaría que no hagan este tipo de concatenaciones muy seguido, a menos que sepas bien qué hacen, ¿no? Es más recomendable hacer algún tipo de casteo, ¿no? Los que estén llevando de repente algún curso de SQL deben saber qué es un casteo, ¿no? Simplemente es una transformación de un campo de un campo hacia otro, ¿no? El tipo de campo hacia otro. Por ejemplo, lo puedo castear, ¿no? De una cadena, lo puedo castear a un número, lo puedo castear a un entero, ¿no? Para poder hacer algún tipo de comparaciones. Yo les recomiendo que hagan eso. Cuando quieran concatenar alguna cadena con un número, primero lo casteen, lo conviertan, o le hagan un convert, o ese tipo de sentencias que se usa para
cambiar el tipo de dato, ¿no? Bien. Acá le estoy diciendo, por ejemplo, imprime sysdate. ¿Qué es sysdate? Sysdate en realidad es la fecha, la hora actual, la fecha actual. Por ejemplo, si yo le pondría ahorita sysdate actualmente, saldría 4 de marzo, ¿no? La fecha me saldría 4 de marzo del 2023. Simplemente me va a traer la hora actual. Acá le estoy diciendo, imprímeme D más 1. ¿Qué es D? Si nos vamos a las variables declaradas, vemos que D es 10 de enero de 1990. Si yo le pongo D más 1, me va a salir 11 de enero de 1990, ¿no? Le estoy agregando uno más a esta fecha de acá. Bien, ya hemos visto operadores. Como todo lenguaje de programación o procedural en este caso, también nos permite realizar comentarios. ¿Qué son los comentarios? En realidad los comentarios, por así decirlo, en resumen, son una parte del código que no se va a ejecutar. Todo lo que vaya dentro de, por ejemplo, acá en este caso, doble guión, no se va a ejecutar. El programa no lo va a leer, no lo va a reconocer como que tú estás declarando código ahí. Ustedes dirán, ¿para qué sirven los comentarios entonces? Tienen múltiples funciones. Más que nada se usa, por ejemplo, para documentar tu código. Ahora, ¿qué es documentar tu código? O sea, como todo programador, por ejemplo, no trabaja solo, ¿no? Puede trabajar con un conjunto de programadores, puede esperar, por ejemplo, de que cuando se salga de ese trabajo, venga otra persona y que quiera continuar su código, ¿no? Pero si no está documentado, por más de que la otra persona sepa mucho de programación, muchas veces no solamente se trata de saber programar, sino entender la lógica de la programación. Por más de que la otra persona sea un programador senior, se le puede dificultar un poco entender qué es lo que ha hecho esa persona ahí. Entonces, para eso se usan los comentarios. Un comentario se puede poner ahí, por ejemplo, ¿no? Este pedazo de código, este script. Bueno, hay que hablar de un modo técnico, ¿no? En lugar de decir pedazo de código, voy a decir script, ¿ya? Porque así se le llama, una porción de código. Por ejemplo, este script realiza tal función, ¿no? O sea, muchos dirán, pero obviamente si lo lee el código va a entender qué hace eso. Sí, es cierto, pero un script puede tener múltiples líneas de código. No puede, o acá en estos ejemplos de acá que son básicos, por ejemplo, es una sola línea. Pero un script puede estar de muchas, cientos de líneas. No va a estar leyendo todas las líneas para saber qué hace. Es más fácil que el programador, por ejemplo, anterior, lo haya documentado. ¿Qué es documentar? Ponerle un comentario que indique este script realiza tal ejecución cuando pasa este evento y luego se actualiza, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo. Entonces los comentarios son muy importantes. También te pueden servir a ti, por ejemplo, que estás en fase de aprendizaje, para poner, por ejemplo, en este momento, esta de acá, por ejemplo, esto es una variable numérica, ¿no? Yo lo sé, porque ya, bueno, ya llevo un tiempo acá viendo esto, ¿no? Pero de repente alguien es nuevo y no sabe, entonces le va a servir bastante para que sepa qué es lo que hacía esto de acá. Porque, por ejemplo, los estudiantes no solamente tienen un curso asignado, les asignan diferentes materias y se le puede olvidar, ¿no? De repente en algún momento. Para eso pueden comentar su código, para que no se les olvide. Ahora, los comentarios se pueden hacer como está acá, con doble guión, y todo lo que está aquí, de aquí a la derecha, no se va a ejecutar. El programa no lo va a leer, simplemente va a leer hasta acá nada más, hasta el punto y coma. Y eso si quisiera comentar una línea, pero ¿qué tal si yo quisiera comentar todo un script? Bastantes líneas de código. ¿Qué podría hacer yo? Fácil. Voy a utilizar esto de acá. Como en otros lenguajes de programación, ¿no? Como tipo Java, tipo C, incluso el propio SQL, ¿no? El propio SQL Server también se puede comentar así, ¿no? El slash, asterisco, y lo cierro con el slash, asterisco. Perdón, con el asterisco slash. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está aquí, entre estos dos símbolos, entre estos cuatro símbolos, no lo va a leer. Es como ponerle guión, guión a cada uno de estos, pero supongamos que tenga 1000, no lo voy a estar poniendo guión, guión a los 1000. Simplemente le pongo al inicio y al final esto, ¿no? Para que esto el programa lo va a leer, va a decir, ah, ya, esto no lo voy a ejecutar, porque esto de acá es un comentario, ¿no? Esto no quiere que lo ejecute, y simplemente lo va a omitir, y va a seguir leyendo las demás líneas. Por eso los comentarios, aunque parezcan cosas simples, son muy importantes. No se pueden olvidar de comentar su código. Y siempre tienen que tener en cuenta eso, de que un código bien documentado, cualquier programador que venga lo va a poder entender
y no se le va a dificultar mucho continuar con la programación, ¿no? De ese código propiamente dicho. Si tienen alguna duda acerca de los comentarios o los temas que estoy explicando, por favor escríbanlo, porque es mejor que hagan la consulta aquí y luego cuando, por ejemplo, estén programando solos, viendo la grabación, no se les vaya a olvidar. Es mejor que hagan las preguntas ahora, para que cuando ya estemos codeando, codificando, ya no estén perdidos, ¿no? Y sepan qué es cada cosa. Bien. En PLSQL también hay bloques anidados, ¿no? ¿Qué quiere decir bloques anidados? Que, por ejemplo, aquí, le voy a poner un ejemplo. Yo quiero que tú, acá le estoy diciendo, ¿no? Me imprimas en pantalla, por ejemplo, estoy en el primer bloque, ¿no? Ahí va a salir en la salida, cuando ya lo veamos, va a salir, estoy en el primer bloque. Listo. Hasta aquí, todo bien. Pero, si ustedes se dan cuenta, mira, ven un declare acá, justo debajo del comando dentro del begin. Pero, ¿por qué haces eso? Me dirán, ¿no? Si el declare tú me dijiste que iba antes del begin, está bien. Por lo general va antes, pero en este caso yo estoy haciendo uso de la anidación de bloques. ¿Qué es eso? Que voy a declarar, por ejemplo, una nueva variable dentro de un bloque ya, propiamente dicho. Entonces yo acá estoy declarando la variable x de tipo number, le estoy asignando un valor de 10 y luego le estoy diciendo imprímeme el valor de x, la variable x, ¿no? En este caso, ustedes dirán, ¿qué me va a ejecutar el programa, el PLSQL, cuando yo corra este código? Fácil, me va a ejecutar ambos. Me va a ejecutar lo que indica acá, el X, me va a mostrar un 10, pero a su vez, antes de eso, me va a mostrar el mensaje en el primer bloque. ¿Por qué? ¿Por qué me va a mostrar los dos? Porque este bloque de acá vendría a ser el bloque hijo, y este bloque de acá vendría a ser el bloque padre. Todos, cualquier tipo de variable o lo que sea que haya en el bloque padre, tú lo puedes extraer y mostrarlo en el bloque hijo, pero no al revés. En este momento de repente tendrán muchas dudas, dirán, ¿qué está hablando? Más adelante lo vamos a ver más detalle. Por ejemplo acá, veamos este ejemplo, ¿no? El ámbito de las variables en los bloques anidados. ¿A qué me refiero con el ámbito de las variables en bloques anidados? Les he puesto acá un comentario para indicarles que esta es una variable global y estas de acá van a ser variables locales, por así decirlo. Vamos a empezar. Por ejemplo, estoy declarando estas dos variables, ¿no? X y Z. Le estoy poniendo que X va a ser del tipo number, ¿no? Le estoy asignando el tipo number a esta variable y le estoy asignando el valor de 20. A Z le estoy poniendo 30, ¿no? Y en el begin voy a poner qué es lo que quiero que haga mi código, ¿no? Quiero que muestre la variable X, pero primero quiero que me muestre este pedazo de cadena, ¿no? Que me muestre X es igual a X, ¿no? Recuerdan que era para concatenar, este símbolo, estos pipes son para concatenar. Entonces le estoy diciendo, muéstrame esto de acá, X igual, y le vas a poner al costado el valor de la variable X. ¿Cuál es la variable X? 20, ¿no? Entonces me va a salir X, dos puntos, igual 20 en el código, en la salida, en el output. Pero, si ustedes se fijan, más abajo hay un declare. Cuando tú ves un declare dentro de un declare, ya sabes que es una anidación de bloques. Quiere decir que ahí hay un bloque padre, que vendría a ser este de aquí, y hay un bloque hijo, que vendría a ser este de acá. En el bloque hijo, si ustedes se dan cuenta, también estoy poniendo declarando variables X, Z y Y. Pero acá ustedes me pueden decir, pero acá ya está la variable X con 20. Sí, pero yo puedo tener mis propias variables X, dentro del código, dentro del bloque hijo. Acá, por ejemplo, le estoy poniendo X number igual 10, Z number igual 100, Y number igual 200. Dentro de este bloque hijo, le estoy diciendo que quiero que me ejecute esta salida de script, esta salida de esto de acá, de estas variables de acá. O sea, que me imprima por pantalla estas variables de acá. Al igual como hice arriba en el bloque padre, que me imprima X igual, X dos puntos igual, y el valor que tenga almacenado en la variable X, aquí también le estoy diciendo lo mismo. Miren, el valor que hay en X y el valor que hay en Z. Pero no de aquí, lo va a jalar de aquí. Y ustedes dirán, ¿por qué lo jala de aquí y no lo jala de aquí?
si acá también hay X y Z y acá también hay X y Z? Lo que sucede en el ámbito de las variables en bloques anidados es que lo que tú le digas que ejecute en el bloque hijo, primero lo va a buscar aquí. Si no lo encuentra dentro de sus propias declaraciones de variables del bloque hijo, recién lo va a ir a buscar al bloque padre. ¿Entienden? O sea, primero va a buscar acá y si no lo encuentra, lo va a buscar acá. Lo que no podría ser al revés. Por ejemplo, acá lo estoy poniendo también. Le estoy diciendo que del bloque padre, esto si se dan cuenta, acá hay un end, ¿cierto? O sea que el bloque hijo va desde este declare hacia este end. Ahí acaba el bloque hijo. Lo que esté acá afuera le corresponde al bloque padre, a este declare de acá. Ahí le estoy diciendo, ¿no? Imprímeme la variable y, pero en el bloque padre no hay y, solamente hay x y z. El y hay, pero en el bloque hijo. ¿Qué va a suceder? Cuando yo corra este script, me va a salir un error. ¿Por qué me va a salir error? Precisamente por lo que les estoy explicando. Desde el bloque padre no se puede acceder a las variables que están declaradas en el bloque hijo. Pero desde el bloque hijo sí se puede acceder a las variables que contenga el bloque padre. ¿Entienden? Ahí acabaría más que nada la teoría de esta breve introducción a PLSQL. Obviamente hay muchos más temas que se podrían abarcar, ¿no? Estructuras de control de flujo, paquetes, procedimientos almacenados, funciones, pero eso ya es un tema más avanzado que no vamos a ver en esa sesión. Lo que me interesa en esta sesión es más que nada ahora mostrarles cómo ustedes van a poder ejecutar todos estos códigos y realizar las prácticas con la máquina virtual que yo les he compartido en el Drive, ¿no? Si nos vamos acá al Drive, acá hay una máquina virtual que es la que dice curso plsql.ova, ¿no? Esta es una máquina virtual. El que dice VirtualBox es el programa para poder correr esta máquina virtual, ¿no? VirtualBox es un programa que nos va a permitir crear máquinas virtuales, instalarle el sistema operativo que ustedes deseen. Todo lo que ustedes crean conveniente lo van a poder hacer acá en esta máquina virtual. Ahora, ¿por qué le estoy pasando una máquina virtual y simplemente no vamos a la página de Oracle e instalamos todo el software, todo lo que vayamos a poder usar? Porque demoraría mucho y en este corto lapso que tenemos de tiempo para poder realizar este taller no nos daría el tiempo. El Oracle en sí es demasiado pesado y para muchos se les puede dificultar estar realizando toda la instalación de cero porque tienes que tener muy claro cuál es la configuración que tú quieres para poder realizar esto. El Oracle no es como el SQL Server que prácticamente tú le das next, 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 ¿no? Tienes que configurar algunas cosas que para evitarnos todo este tema, especialmente en los que recién están iniciando en este mundo de la data, se le va a hacer un poco engorroso, ¿no? Por eso he preferido ambientar esta máquina virtual dentro de un VirtualBox. Supongamos que ustedes ya descargaron esta máquina virtual desde acá, desde Drive, que les han compartido, y ya tienen este VirtualBox también descargado, ¿no? Como instalador. ¿Qué van a hacer en el VirtualBox? Instalarlo es demasiado sencillo. Simplemente le van a dar next a todo. Una vez que le dan next a todo, ya lo van a tener así, ¿no? En este caso, a ver. En este caso yo tengo otras máquinas virtuales, ¿no? Pero lo voy a hacer de cero para que ustedes vean cómo es que lo deben hacer ustedes, para que no se pierdan. Miren, voy a eliminar la máquina virtual que ya tengo acá. Esta es la que yo les he compartido. Esta que dice Fedora es una distro de Linux. Es una máquina virtual en Linux, ¿ya? La voy a eliminar. Acá eliminar todos los archivos para instalarlo de cero. Supongamos que ustedes ya lo tienen, ¿no? Yo ya lo tengo también acá, la máquina virtual, ¿no? Está acá. En disco D, yo lo tengo en Oracle 11G, máquina virtual, ya. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes una vez que ya descargaron la máquina virtual y ya descargaron el VirtualBox? Como les dije, van a correr el punto .exe que salga de acá y simplemente le dan next a todo y una vez que ya lo den next a todo y lo ejecutan, les va a salir esta pantalla. Esta es la misma pantalla que yo les he instalado. Les estoy mandando acá justo el instalador de la misma versión. Porque ahora en VirtualBox de repente hay una versión más actual. Y para evitar pasarles una versión que sea diferente, con que algo cambie, de repente la interfaz es un poco diferente, y que luego me estén diciendo, pero ¿cómo lo hace? En la mía, en mi versión no hay lo mismo.
he decidido pasarle la misma versión que yo tengo instalada acá, se las he compartido al Drive, ¿no? Para que ustedes puedan seguir. ¿Qué van a hacer? Una vez que están en el VirtualBox, esta es otra máquina, esta no les va a aparecer a ustedes, les va a aparecer así como acá, un espacio negro, en blanco. ¿Qué van a hacer? Van a venir acá a máquina, perdón, archivo, y le van a dar en importar servicio virtualizado. ¿Qué van a hacer aquí? Donde dice archivo, van a buscar la máquina virtual, el fichero donde ustedes tengan esta descarga, que por lo general debe ser descarga en el de ustedes, pero en mi caso no, porque yo ya lo he movido de descarga, lo he movido hacia esta carpeta de acá, ¿no? Yo me he ido acá al disco D y lo he guardado acá en Oracle 11G máquina virtual. Ahí yo ya tengo, esto de acá es lo que yo les he compartido a ustedes. Simplemente ustedes se lo descargan y de donde lo tengan, buscan la ruta. Por ejemplo, en este caso lo seleccionan, el curso, .ova, y le dan a abrir, ¿no? Una vez que ya está acá la ruta donde se encuentra la máquina virtual, ¿qué van a hacer? Next. Simple, nada más, no tienen que complicarse la vida. Y acá no cambien nada, no toquen nada, simplemente le dan terminar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a importar todo lo que les he compartido y lo va a instalar dentro del VirtualBox. No demora casi nada, en realidad es un proceso muy sencillo y muy rápido. ¿Por qué estoy utilizando Linux y de repente no he ambientado una máquina en Windows? Porque a pesar de que sea una clase para un grupo reducido de personas o lo que sea, Windows es una empresa que tiene licencias y por algún tipo de problema que me vaya a generar después por estar utilizando sus sistemas operativos, así sea para una clase, para evitar algún tipo de problemas y para no afectar tampoco al grupo, porque puede ser que en algún momento puedan haber algún tipo de problema por eso, estoy habilitando un sistema operativo open source, como es Linux, ¿no? Linux es gratis, es gratuito, es de la comunidad, entonces nadie te va a poder decir que no lo puedes utilizar. Por eso que yo estoy ambientándolo en un ambiente Linux, no lo estoy convirtiendo en un ambiente Windows, para evitar ese tipo de temas. Aunque parezca una tontería, es algo que realmente sí es muy importante que lo recuerden, porque se pueden meter en algún tipo de lío por derechos, ¿no? De, de uso, ¿no? Tienen que pagar licencia cuando quieren usar algún tipo de recurso de Windows. En cambio, Linux es gratis. Bien, una vez que ya tienen acá su máquina virtual, ya, ¿qué van a hacer? Lo primero que van a hacer, prenderla, ¿no? Iniciar. Van a venir acá, a donde la flecha de acá, van a hacer, obviamente yo tengo acá, por ejemplo, otra máquina virtual que es para otra cosa. Es un curso de escala que he estado llevando, ¿no? Porque en el trabajo estoy utilizando eso. Pero en este caso, a usted no le va a aparecer esta de acá, a usted solamente le va a aparecer esta de acá, la que dice Fedora. Fedora curso PL/SQL. Ya, a esa la seleccionan y una vez que ya está seleccionada así de azul, le van a dar acá iniciar. Y la voy a iniciar y me va a salir muy probablemente un error, ¿ya? Ya. Precisamente quiero que me salgan este tipo de errores para que ustedes vean cómo solucionarlo y que no es nada del otro mundo. ¿Qué me estás diciendo acá? Que no se, que por ejemplo dice, no se puede iniciar la máquina porque las siguientes interfaces de red no se encontraron. Mi placa es una gigabyte, ¿ya? Y no está encontrando este adaptador. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Cambiar las preferencias de red. Si yo le doy acá, es muy probable que no me deje usarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, no me deja cambiar las preferencias acá. No se preocupen, no hay ningún tipo de problema. Simplemente cierran acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Cambiar las preferencias de red de esta máquina Linux, ¿ya? Van a darle clic derecho, van a darle a configuración y en la opción que dice red, acá si ven, hay uno que dice conectado a adaptador puente, ¿ya? Le van a cambiar. Ese no quiero que me salga, quiero que lo van a poner como tipo NAT. Cuando le dan tipo NAT, le dan en aceptar y ya está. Al momento de correr esta máquina nuevamente, ya no te debería saltar el error. Vamos a ver si me sale el error o no. Pero en sí, en teoría ya debería estar correcta, ya no me debería saltar ese error. Ya está correcto, ya no me salta ese error, ¿no? Ya se está ejecutando, ¿no? Esa es la máquina virtual que he ambientado para esta introducción a PLSQL. En realidad vamos a realizar algunas prácticas, las que nos dé el tiempo, ¿no? Para poder poner en práctica la teoría, porque la teoría no es nada sin la práctica, ¿no? Vamos a intentar resolver algunas prácticas, a ver qué tal nos sale. A ver si es verdad todo lo que les he comentado, porque o sea, ustedes no se queden con la duda. Ustedes tienen que ver que realmente lo que yo les he mostrado en la clase sea lo correcto. Nunca se queden con que alguien le diga que así es y ya, simplemente ya, porque le dijeron que así es, así va a ser. No. Ustedes
por su cuenta, investiguenlo y lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? A ver, en este caso ya salió la máquina virtual. Mira, así les va a aparecer, ¿ah? Cuando ya hayan arreglado ese problema del adaptador de red, van a hacer acá, ¿no? Van a darle a Oracle y le van a poner la contraseña. La contraseña va a ser Lepanto, ¿ya? Lepanto. Y le van a poner iniciar sesión o le un enter y ya van a estar dentro de la máquina virtual. Esto de acá, si quieren, lo pueden cerrar. Ese ya no lo van a usar. Simplemente ya van a estar acá dentro de la máquina virtual. Ahí espero un rato porque como es una virtualización y aparte estoy mostrando con el Zoom, puede haber un poco de tiempo de demora. Ya. Esta es la interfaz gráfica de Linux, ¿ya? Del Fedora. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para poder acceder al SQL Developer? Ese es el que vamos a usar, ese programa vamos a usar. Se van acá donde dice actividades. Y si se dan cuenta, acá hay uno que dice SQL Developer, ¿no? Ahí le van a dar clic. Ahí se va a estar ejecutando el SQL Developer donde vamos a trabajar. Ahora, es muy probable que acá también pueda que nos salte algún error, o no sé si es que de repente el listener lo estará escuchando o no. Creo que no, porque no lo he inicializado, pero si es que lo he inicializado, bien. Disculpa, Daniel, ahí están preguntando cuál es la contraseña, porque no Ah, sé. ya, la contraseña es Lepanto, en minúsculas. La voy a poner acá. Sí, Es así, ponlo en el chat para que lo tengan en copia. es así, esa es la contraseña. Ya, mire, en este caso no nos dio error, ¿no? No nos dio error. Si en algún momento a ustedes les da error, mira, lo voy a cerrar porque es muy probable que les pueda dar error. En este caso no me botó error ya, pero hay que prevenirnos. Si a ustedes les da error, lo cierran y se van acá donde dice actividades y acá donde dice Start Database, lo van a ejecutar. Le van a dar acá un clic y una vez que ya le dieron un clic, otra vez de nuevo van a abrir el SQL Developer. ¿Ya? Eso de verdad, anótenlo porque es muy probable que les salte algún tipo de error por el tipo de listener, ya que estamos haciendo uso de una virtualización, ¿no? No estamos haciendo en local, estamos haciendo uso de una máquina virtual. Entonces, si les sale algún tipo de error, no se olviden. Se van, cierran esto y donde pusieron en actividades, le dan clic donde dice Start Database y ya. Y luego inicializan otra vez. Ya. Vamos a entrar acá a la base de datos que dice HR. Ya, por ejemplo, acá, miren, en este caso, miren, se ha producido un error, ¿no? En el listener, ha rechazado la conexión, ¿no? El error 12505. Es mejor que me salga el error a mí y ustedes sepan cómo solucionarlo, a que les salga a ustedes y no sepan cómo solucionarlo y luego me estén diciendo, pero ¿por qué me has compartido algo que está mal? No es que les haya compartido algo que está mal, sino que el Oracle, como les dije en un momento, era algo que es muy especial. Y para evitar ese tipo de errores, mira, se vienen acá actividades y dan acá donde dice Start Database. ¿Eso qué va a hacer? Inicializar la base de datos que no permitía hace rato, ¿no? Entonces luego vienen acá al SQL Developer y lo vuelven a ejecutar. En este caso ya debería estar resuelto ese problema, ¿no? Esperemos que ya no nos salga ese tipo de errores. Hay que esperar algo. Ya, a ver. Vamos a hacer conexión a HR. Si ya se solucionó con dándole clic en Start Database, ya nos debería mostrar. Ya, cuando salga mensaje, aceptan nada más o lo cierran como quieren. Ya estamos dentro de la base de datos HR, ¿no? Acá vamos a poder trabajar. Ahora, ustedes tienen las prácticas, ¿cierto? Que son las que están acá. Vamos a abrir una, ¿ya? Para trabajar, a ver si se acuerdan algo de lo que ya hemos visto, ¿no? No se preocupen que yo lo voy a estar resolviendo, pero yo quiero que ustedes vean lo que voy a hacer. Ya, por ejemplo acá, práctica de las variables. Para ustedes, la 1, por ejemplo, dice, determine qué bloques PLSQL son correctos, según la teoría que yo les he dado. Este sería correcto, la A, que tiene un begin y un end. En realidad, sí podría ser correcto, pero si dentro del begin hubiera algún tipo de comando. Porque si no hay ningún tipo de comando, ¿qué le estoy diciendo acá? Quiero que hagas esto y luego le pongo fin del bloque. Entonces mi programa no va a hacer nada. El PP le va a estar diciendo, estoy esperando la acción que quiero que realice. Simplemente me está diciendo, quiero que ejecutes esto y luego lo finalizas. Por lo tanto, este de aquí, la primera, es incorrecta. Hasta ahí ya tenemos que esta de acá no puede ser. Ya. Vamos por la segunda, la B. Declare X integer 10 end.
¿Qué estoy haciendo acá? Estoy declarando una variable X de tipo entero, ¿no? Longitud 10, pero no le estoy diciendo nada más, simplemente estoy declarándola y luego estoy finalizando el bloque. ¿Creen que esto va a estar correcto? Claro. ¿Creen que eso estaría correcto? No, porque acá falta el begin, como dijo Alex, ¿no? Falta el begin, entonces al no tener el begin acá, no sabe qué hacer, simplemente ha declarado la variable, pero no le ha puesto qué acción debe ejecutar. Por lo tanto, la B también estaría mal. Por ejemplo, la C. Estamos poniendo un declare, un begin y un end. ¿Creen que estaría bien la C? No, ¿cierto? ¿Por qué no estaría bien la C? ¿Alguien tiene una idea de por qué no estaría bien? Eh, si no se les ocurre nada, yo lo voy a explicar, porque no hay ningún tipo de variable declarada. Le estás diciendo voy a declarar, exacto. No hay ninguna variable declarada. Entonces, este de acá, este bloque también sería incorrecto. Estos tres primeros me va a saltar error. Si yo lo ejecuto estos tres primeros acá, en la máquina virtual que le he hecho, me va a saltar error. Y yo hago el último, por ejemplo, el declare x integer begin dbms output 9 x. ¿Estaría correcto este de acá? Si estaría correcto, no me va a dar ningún tipo de error, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo para que lo puedan ver, para que me puedan creer, porque quiero que se acostumbren a algo. Nunca crean todo lo que les dicen, sino ustedes mismos prueben, ¿no? Ustedes mismos ejecútenlo y saquen sus propias conclusiones. Otra cosa que les quiero enseñar también es algo muy práctico, por ejemplo acá. Miren, a ver, voy a checar un poco la pantalla de acá para que puedan ver esto de aquí. Ya, miren. Si yo hago esto, declare x integer, ¿no? En este caso, le doy acá, por ejemplo, un valor de 10, ¿no? Y luego le hago un begin. Acá es lo que donde lo que quiero que haga. Si ustedes se dan cuenta hasta ahorita en lo que yo estoy poniendo, se ve feo, ¿cierto? O sea, todo en la misma línea se ve horrible. Ustedes cuando vayan a postular en algún trabajo, ¿no? O si es que ya lo han pasado, ¿no? Porque supongo que muchos de acá son profesionales, ya están laborando. Cualquier jefe que vea esto de acá, les va a decir que lo vuelvan a hacer, la verdad. A mí me lo han dicho. Personalmente a mí me lo han dicho. ¿Por qué? En realidad está bien. Y, por ejemplo, si yo ejecuto esto, me va a salir, por ejemplo, está terminado correctamente, no hay error. Pero, ¿creen que así es entendible? ¿Se ve legible? Yo creo que no, no se ve legible. Hay un truco acá en el PLSQL que pueden hacer un control F7, ¿no? Y cuando ustedes apretan control más F7, lo que va a hacer es darle un formato a tu código, ¿no? A tu script. Lo va a formatear, lo va a poner de una manera más ordenada, más legible. Cualquiera que venga lo va a poder ver más fácil, ¿no? Se ve más agradable a la vista que como estaba todo junto. ¿Qué es esto de acá? Ponerle este formato. En Python, por ejemplo, se usa lo que se llama la indentación, ¿no? Esto, poner esto de acá, para decirle que esta variable le corresponde a esta sentencia de acá, eso se llama identar el código, ¿no? Una indentación. En Python es esencial la indentación, porque si no hay indentación, el programa no sabe de dónde sale, por ejemplo, esta sentencia, a qué le pertenece, ¿no? A qué tipo de comando le pertenece, a qué función. Entonces, en Python es esencial identarlo. Aquí no es esencial identarlo, ¿ya? Yo lo pongo acá, esto de acá, lo ejecuto, lo corro, normal, me va a salir que está terminado correctamente, no hay ningún tipo de problema. Pero si yo en Python hago algo parecido con alguna función, me va a salir error, porque no está identado. Por eso acostúmbrense a tenerlo su código así, en un formato muy legible. Es agradable a la vista y se ve muy ordenado y va a ser más fácil de entender. ¿Ya? Por lo tanto, ven que este de acá no me salió error, entonces quiere decir que este de aquí está bien, ¿cierto? Por lo tanto, la primera pregunta acá, determine qué bloques son correctos. Ya podemos darnos cuenta que la 1, el único que está correcto es la D, ¿no? Es la D. Ya, bien. Dice, crear dos variables. Vamos a crear dos variables.
y de tipo numérico y visualizar su suma. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer, eh, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Eh, por favor, díganme si se ve bien o si quieren que ande un poco más, no sé, porque yo lo veo bien, pero de repente ustedes, como lo están viendo a través de Zoom, de repente se les dificulta un poco la lectura. Entonces, para de repente ver algún método que se pueda ver más grande, ¿no? La letra. Si no, continuamos, ¿no? Dice, crear dos variables de tipo numérico. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a declarar mis variables. Vamos a hacer un declare, ¿no? Vamos a declararlo. Por ejemplo, vamos a poner A, por así decirlo, un A. ¿Qué? Numérico. ¿Numérico qué era? Number, ¿cierto? Vamos a poner que es del tipo number. Vamos a declarar B. Le vamos a poner number igual. En realidad no importa si lo ponen number en mayúscula, en minúscula, igual lo va a reconocer, ¿ya? Sino que yo estoy acostumbrado a que todo esté bien, porque no me gusta poner en desorden. ¿No? El resultado, acá vamos a almacenar la variable en un resultado, una variable de resultado. Acá vamos a hacer el resultado, ¿no? Porque acá dice, crea dos variables de tipo numérico y visualiza su suma, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo acá? El primer número es A, el segundo B, ¿no? Ahora voy a visualizar la suma de estos dos. Ya. Ya tengo A, ya tengo B. Ahora, ¿qué es lo que quiero que haga el programa? Todo lo que yo quiero que el programa ejecute, ¿dónde va a ir? Dentro del begin. ¿Cierto? Vamos a poner begin. Y acá es donde va a ejecutar el programa, ¿no? A la variable A le vamos a asignar, recuerden que este era el operador de asignación, le vamos a asignar un valor. Puede ser cualquier valor, supongamos 10, ¿ya? Supongamos 10. A la variable B le vamos a hacer lo mismo, le vamos a asignar un valor. Supongamos le vamos a asignar 20. Ahora, ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B. ¿Qué nos falta? El resultado. ¿Resultado a qué es igual? ¿Qué me están pidiendo? A la suma, ¿cierto? Entonces, resultado, vamos a ponerle que va a ser A más B. Una simple suma, A más B. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, visualizar el resultado, que hasta ahí podría estar bien, pero para yo mostrar en pantalla el resultado, excelente. Acá, por ejemplo, Alex ha puesto, ¿no? Acá dice dbms output.9 A más B, ¿no? Puedo poner así, como él ha puesto, por ejemplo, y me va a salir bien, en realidad. Output.put.line. Acá puedes ponerle A más B, como él ha puesto. Vamos a ponerle varios ejemplos, ¿ya? Para que puedan ver no solamente de una forma, sino de varias formas. Vamos a poner length. Vamos a finalizar. Vamos a correr este script. Ya. Sí lo ha corrido, ¿ya? Pero para que me ejecute, por ejemplo, no hay, hasta ahorita no hay un tipo de error, ¿ya? Pero para que me ejecute de una manera, por ejemplo, más entendible, vamos a aplicarle lo que hemos estado aprendiendo. El uso de la cadena de caracteres, ¿no? Le vamos a poner ahí un resultado. Todo lo que yo quiero, por ejemplo, cualquier tipo de cadena que yo quiera escribir va a ir entre comillas. Acá que le estoy diciendo, imprímeme esto, resultado, ¿no? Ya, resultado. Y para concatenar, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué símbolo usamos? El pipe, ¿cierto? Vamos a usar el pipe también acá. Pipe, esta máquina, pipe es este, ya, listo. Lo vamos a concatenar con la variable resultado. En este caso, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo acá? Imprímeme el resultado, ¿ya? Este de acá. Ahora sí. ¿No? Y lo vas a concatenar con la variable resultado. ¿Cuál es la variable resultado? A más B, ¿cierto? Ejecuto esto. Ya. Vamos a borrar. Parece que no está saliendo. Output.
¿Están? Ya. En este caso, sí me ha pedido que habilite el paquete server output, ¿ya? Tanto como puso acá, por ejemplo, Alex, como lo que esté poniendo en este caso yo, ambos me hubieran dado lo mismo, resultado 30, ¿ya? Solo que en el de Alex no me hubiera salido resultado 30, sino me hubiera salido simplemente un 30, ¿no? ¿Por qué me hubiera salido un 30? Porque no le estoy poniendo esto de acá, ¿no? Este de acá vendría a ser una cadena. Yo quiero que acá le estoy diciendo al programa, ¿no? Primero, a la variable, le voy a explicar paso por paso para que no se pierdan, ¿ya? Le estoy diciendo, quiero que a la variable A le asignes un valor de 10, porque es un tipo numérico. Yo le puse que es numérico y el programa ya sabe que es numérico. El resultado también es numérico. Quiero que le pongas el valor de 10. A la variable B, quiero que le asignes el valor de 20. Esta de acá vale 20. Y a la variable resultado, que es la que va a guardar la suma, como acá se puede visualizar, le estoy asignando, ¿no? A más B. A esa variable le vas a poner que sea A más B, ¿no? Luego, ¿qué vas a hacer? Imprímeme por pantalla lo que es esta cadena de texto. Resultado 2 puntos. Hasta acá está imprimiendo esto. Resultado 2 puntos. Y ustedes dirán, ¿y el 30 cómo salió? Fácil. Ya se acabó la cadena de caracteres y le estoy diciendo, y concaténalo con lo que haya almacenado en la variable resultado. ¿Qué va a haber almacenado en la variable resultado? La suma. El A más B. El 10 más 20. ¿El 10 más 20 cuánto es? 30. Por lo tanto, lo que haya almacenado en la variable A más B, perdón, en la variable resultado es el A más B, que es 30. Entonces acá me está saliendo resultado, 2 puntos, 30, ¿no? Esa sería la resolución de la pregunta número 2, de la práctica. En realidad ahí he dejado varias prácticas. No creo que nos dé el tiempo para hacer todas, pero al menos quiero acabar aunque sea dos prácticas, para no demorarme mucho. Espero que se pueda realizar y voy a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Por ejemplo acá. Del ejemplo dice, modificar el ejemplo anterior y ponemos null como valor de una de las variables. ¿Qué resultado arroja? A ponerle un valor numérico. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en lugar de ponerle aquí un 10, ¿no? Supongamos que en lugar de ponerle un 10, yo le pongo un valor que sea nulo. ¿Por qué le estoy poniendo esto? O en el 20, en este caso, ¿no? Que sea nulo, para que puedan ver. Porque esto pasa mucho en PLSQL, ¿no? De que mucha gente, por ejemplo, quiere sumar, por ejemplo, algún valor nulo con un número 10, ¿qué saldría? Por ejemplo, no se vayan a confundir. Null no es 0. Null quiere decir que en ese espacio en memoria no hay absolutamente nada, ni siquiera un 0. ¿Entienden? Null no es lo mismo que 0. No se confundan, por favor. Null es absolutamente la nada. No hay nada en ese espacio en memoria. Por lo tanto, si yo sumo la nada con un 10, no crean que me va a salir 10. Vamos a ponerlo en práctica. Miren, vamos a sumar el 10 más un null, a ver qué me sale. Vamos a ejecutar. Primero vamos a limpiar con este de acá, esta salida del script, con este borrador, este símbolo de acá lo borran y ejecutamos esto, ¿no? Resultado y nada. ¿Por qué nada? Porque como les expliqué, al sumar un número con un nulo, me va a dar obviamente otro nulo. No crean que es lo mismo que sumar un 10 con un 0. Si yo sumo un 10 y un 0, obviamente me va a dar un 10. Pero el nulo es nada. Y al ser nada, prácticamente eso es lo que te va a salir en el resultado, nada. Por eso en este ejemplo de acá, estamos viendo que yo estoy sumando el 10 más un nulo, entonces el resultado me sale el resultado, simplemente lo que está aquí en la cadena de texto que yo he puesto, pero en el resultado no me está saliendo nada, porque es un nulo. Este nulo de acá prácticamente está apareciendo acá, solo que al ser nulo no se visualiza, por eso no sale nada. Bien, vamos a añadir una constante al ejercicio, dicen. Vamos a añadir una constante. ¿Qué es una constante? Lo que les expliqué, ¿no? Es lo mismo que una variable, por así decirlo, pero que su valor no es dinámico, sino es estático. Es el mismo valor para todo el programa. Su valor no va a cambiar absolutamente en nada. Va a ser el mismo. En cambio, la variable sí puede variar. Por ejemplo, la variable A le pongo 10 y luego más abajo le pongo A es igual a 20. Y cuando yo lo imprima por pantalla, me va a salir en el último. Porque recuérdense que le dije,
Cuando programen siempre es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, si le pongo primero un 10 y luego más adelante a una variable le pongo 20, me va a leer el último, que vendría a ser 20, porque quiere decir que este es el más actual. Entonces, este es el que me va a leer. Pero a una constante no. A una constante no se le puede cambiar su valor. Su valor es estático y siempre se va a quedar estático. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver. Vamos a declarar el A, ya está declarado como number. El resultado también ya es un number, ¿no? A ver, vamos a ver qué podríamos cambiar acá. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya. Acá vamos a poner una variable C, ¿ya? En esa variable C vamos a ponerle ahí el constant number. En esa variable C. Le vamos a poner un valor así, por así decirlo, cualquiera, ¿ya? En este caso le vamos a poner un 40, por ejemplo, ¿ya? Un 40. Y el resultado también lo va a almacenar ahí mismo, ¿no? Ya, ahora en lo que yo quiero que haga el programa, antes de transformarlo a null era un 20, ¿no? Le vamos a poner su valor original, ¿ya? Para que no haya ningún tipo de problema. Le vamos a poner un 20. Ahora, el resultado ya no va a ser A más B. Quiero que sea A más B y más C también. A más B y C, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a poner en el de abajo? Vamos a imprimir el resultado, vamos a el resultado. Eso no va a cambiar. Vamos a ver qué nos sale, ¿no? ¿Qué nos podría salir de esta suma? Le estoy poniendo que este es 40, este es 20 y este es 10. Vamos a ejecutarlo. A ver, vamos a limpiar primero la salida del script para que esté en 0 y luego lo vamos a ejecutar de nuevo, ¿ya? Vamos a ejecutar. Nos sale 70. ¿Por qué? Porque si es constante, no hay ningún problema. Puede ser constante o variable, pero este es 40 y este es 10 y este es 20. Y si le estás diciendo que lo sume, obviamente 40 más 20 más 10 nos va a salir un 70. Entonces, en ese aspecto no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Es lo que tú le has pedido. Le has pedido que lo sume y te lo está sumando. A ver, ahora vamos a hacer el ejercicio número 5, ¿ya? Dice, crea un bloque anónimo que tenga una variable de tipo varchar2 con nuestro nombre. Otra numérica, ya, esta está muy interesante, ya. Por ejemplo, vamos a borrar este de acá y vamos a hacer el de acá, ¿ya? Crea un bloque anónimo. ¿Cómo se crea un bloque anónimo? No se olviden de un bloque anónimo, por ejemplo, es así. No se olviden de estos 4, declare, el begin, el exception y el end. Les dije que el declare y el exception son opcionales. El exception no lo vamos a utilizar en estos ejemplos, por ejemplo. El end siempre finaliza con un punto y coma. ¿Vamos a hacer un declare? Sí, porque vamos a declarar, ¿no? Vamos a declarar variables. Y basta que haya alguna declaración de variable, vamos a usar el declare. En este caso, dice, crea un bloque anónimo que tenga una variable de tipo varchar2. Ya, vamos a crear un nombre, ¿ya? En este caso, la variable se va a llamar nombre, varchar2. Ya, ahí le estamos poniendo que sea el tipo varchar2. ¿Cuánto espacio le vas a poner a un nombre? Supongamos que le quiero poner 50, ¿ya? Supongamos que tu nombre es largo. Le vas a poner 50, por así decirlo. Pero puede ser menos, puede ser más, eso ya depende de usted. Eso no es obligatorio. Recuerden que cuando le voy a asignar algún tipo de valor, por ejemplo, que sea una cadena de texto, tiene que estar entre comillas simples. No se confundan, por favor, porque en otros lenguajes de programación te admite comillas dobles, pero acá te va a salir error. Así que mejor ponlo en comillas simples. Por ejemplo, mi nombre es Daniel. Lo voy a poner acá. Nombre, varchar2, Daniel. Ya, le voy a finalizar. Recuerden que se finaliza todas las líneas con punto y coma, excepción de las palabras reservadas y de excepción del end, que también tiene que ir con punto y coma. Ya, hasta aquí, ¿qué le estoy diciendo al bloque? Ya, declárame este nombre, esta variable nombre, que sea de tipo varchar2 con longitud de 50, y le estás asignando un nombre que es Daniel. Ya, luego, ¿qué nos dice? Crea una número que tenga un tipo con nuestro nombre, y luego dice otra numérica con la edad. Edad, entonces le vamos a poner ahí una variable que se llame edad. Numérica, numérica quiere decir number, ¿cierto? Ya, la edad. Vamos a poner la edad. Ya, supongamos mi edad. Ya, en este caso yo tengo 29. Entonces le vamos a poner edad 29. Ya, punto y coma. Los números que tú le pongas, no es necesario que vayan entre comillas, por si acaso. No vayas a poner, porque si tú le pones esto, ya no lo va a tomar como número. Esto de acá, todo lo que vaya entre comillas, automáticamente lo va a detectar como si fuese una cadena de texto. Y lo va a determinar como un texto. No lo va a determinar como un número. Los números siempre van así, sin comillas, sin nada, tal como están. No confundir, por favor. Bien, ahora dice, otra numérica con la edad y una tercera con la fecha de nacimiento. Ya, vamos a poner fecha de nacimiento. Fecha
Nacimiento, ¿ya? Nacimiento, NAT, NAT. Recuerden que las variables pueden ir con guiones abajo, como lo vimos en la introducción, en la teoría, fecha de nacimiento. Las fechas, ¿qué tipo de tipo de datos son? Date. Por lo general son date. Pueden ser de diferentes tipos, pero por lo general son date. Porque si le pones timestamp, te va a salir con hora y todo, y se va a hacer un poco engorroso. Miren, por ejemplo, acá le estoy poniendo igual. Eso es un error, porque asignaciones con puntos, puntos, son igual. Ahora le voy a poner la fecha de nacimiento, ¿no? Supongamos en este caso, lo voy a poner acá mi fecha de nacimiento. Supongamos que acá del 1994. Ya. Hasta aquí estoy declarando estas tres cosas que me han pedido. Nombre, edad, fecha de nacimiento. Dice, visualizarlas por separado y luego intentar concatenarlas. ¿Es posible? Dice. ¿Creen que sea posible visualizarlas por separado e intentar concatenarlas? La única manera de saberlo es haciéndolo, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ejecutarlo, a ver. Para ejecutar, para visualizar en pantalla, no se olviden el de BMC output, punto put line. Ya está. Ahí, ¿qué le estamos diciendo? Imprime por pantalla esto de acá. ¿Cuál es el nombre de la primera variable? Nombre. ¿Cierto? Ya está. Ya tenemos la primera. Ahora, le vamos a poner un espacio, ¿ya? Un espacio. Luego lo vamos a concatenar con... ¿Cuál es la segunda? La edad. Y vamos a aplicarle lo mismo. Después del nombre, por ejemplo acá, las dos pipes para concatenar, y le vamos a poner un espacio, ¿no? Después de la edad va a ser fecha NAT. Le estamos poniendo fecha NAT nada más. Fecha NAT. ¿Qué le estoy diciendo acá hasta ahorita al programa? Imprímeme por pantalla lo que esté almacenado en la variable nombre, concaténalo y concaténalo con un espacio, edad y un espacio y con la fecha de nacimiento. No se olviden que todo, una vez que terminan de ejecutar cada línea, punto y coma. Es muy importante en PLSQL el punto y coma. Ya. Vamos a ejecutar este código. Primero vamos a limpiar, como siempre, acá con la salida del script. Luego vamos a ejecutar. Miren, no salió. Si se dan cuenta, no sale. Pero acá me había olvidado darle un espacio, ¿no? Acá a las comidas, para que sepan que acá hay un espacio, porque si no, no lo va a detectar. Vamos a borrar esto y vamos a volver a ejecutar. Como ven, acá le está saliendo lo que tú le estás pidiendo. Tú le estás diciendo, imprímeme por pantalla lo que haya en la variable nombre, concaténalo con un espacio, acá está el nombre, acá está el espacio, acá está la edad, luego acá viene un espacio también, y luego la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces ya nos salió, ya tenemos la primera práctica resuelta. Como ven, como ustedes se pueden dar cuenta, PLSQL no es tan complejo. Prácticamente combina lo que vendría a ser lo que tú ya sabes o tú ya has aprendido de SQL con algo de programación. Si bien es cierto, es un requisito para aprender PLSQL ya saber o al menos tener bases o nociones de lo que es SQL, no es del todo imposible empezar de cero. Sí se puede, pero sí yo les recomendaría que empiecen o bien o antes o bien a la par con SQL para que no se puedan estar del todo perdidos, ¿no? Porque a veces, muchas veces te puedes confundir, ya que hay algunas cosas de PLSQL que no hay en SQL. Como les dije, PLSQL es más potente que SQL, eh, por así decirlo, ¿no? Por SQL nativo, por así decirlo. Entonces, sí sería un buen punto que aprendan SQL a la par, para que al menos sepan algunos comandos, ¿no? Algunas sentencias, algunas cláusulas que hay en SQL, para que las puedan aplicar en el mismo PLSQL. Porque PLSQL, recuerden que les dije desde el inicio, sí te va a permitir todas las sentencias de SQL, pero SQL no te va a permitir, por ejemplo, tú en SQL pones esto de acá, este comando de acá, no te va a salir nada. ¿Por qué? Porque este de acá es un paquete propio de PLSQL, propio de Oracle. Si tú le ejecutas esto, por ejemplo, en SQL Server, no te va a salir un error. Va a decir, ¿qué es esto? No, no lo tiene reconocido, ¿no? No está dentro de su diccionario, por así decirlo, del lenguaje de programación. A diferencia de SQL, que tú puedes poner todas las cláusulas de SQL acá y igual te las va a correr, ¿no? Esa es una gran ventaja. Ahora, vamos a poner un comentario, por ejemplo, acá, ¿no?
Después de acá vamos a poner un comentario. ¿Recuerdan cómo era el comentario? 2 guiones. Por ejemplo, este es el resultado, no, la solución de la primera práctica. La práctica, ¿no? Solución. Ya. Esto de acá no va a correr, no lo va a tomar en cuenta. Si yo lo borro y lo vuelvo a ejecutar, como se dan cuenta, lo omite. Por más que yo ponga un montón de cosas acá, esto de acá que yo puse como comentario no lo va a tomar en cuenta. Entonces, todo lo que tú pongas en comentarios, por ejemplo acá, supongamos que esto sea un script súper avanzado, ¿ya? Y que sea muy complejo y que no tenga solamente 5 líneas, sino que tenga 1000 líneas, por ejemplo. Le puede decir, ¿no? Este script, ¿no? Tu compañero, o como lo quieras documentar, ¿no? Concatena, ¿no? Concatena, valores almacenados, en las variables declaradas, ¿no? Ya está. Esto de acá se puede decir que es un tipo de documentación. Tú estás documentando lo que es tu código. No se olviden de eso nunca. Ah, y también algo más que les quiero decir, ¿no? De que esto de aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que el SQL, el PLSQL tenía algún tipo de atajo para poder formatearlo, identarlo? Era control F7, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, acá control F7, miren cómo cambia la estructura. Este es otro tipo de estructura, ¿no? Más ordenada, un tipo de estructura que lo puedes entender mejor. Si no les gusta, lo pueden dejar así, o si no, lo pueden cambiar. Ya eso ya depende de cada uno, a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Como ven, las prácticas son súper sencillas. Si ustedes han prestado atención a la información que les he compartido, les he brindado en el taller, fácilmente van a poder hacer todas y cada una de estas, porque no son nada complicadas, se les digo la verdad. No son nada complicadas. Yo antes de acabar este taller, y esperando que se pueda, voy a intentar resolver, aunque sea esta 2, la práctica número 2, para poder ya finalizar el taller de hoy día, ¿no? Y el resto de prácticas, ustedes créanme, con la teoría que les he compartido, lo van a poder resolver sin ningún tipo de problema, porque todo lo que lo he puesto en las prácticas es lo que les he enseñado dentro del taller. Así que voy a terminar el taller resolviendo esta de acá, y ya pues, daríamos por finalizado la sesión de hoy, ¿no? Al menos por mi parte. Si tuvieran algunas preguntas después, me las pueden hacer normal, no hay ningún tipo de problema, o lo pueden poner en el grupo del WhatsApp, ¿no? Si tienen alguna duda. Voy a resolver esta de acá, y con eso ya voy a finalizar la sesión, ¿no? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, queremos calcular el impuesto de un producto. Esto es muy interesante en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de todo lo que hemos aplicado en lo que vendría a ser el declare, el begin y el end. Y también vamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Vamos a hacerlo, vean, para que se den cuenta que es súper sencillo y no es nada del otro mundo. Vamos a resolver la número 2, ¿ya? Ya, esta no, esta también no vamos a hacer. Ya. Vamos a declarar primero. ¿Qué es lo que necesitan? Miren. Dice, queremos calcular el impuesto de un producto. Esto es esencial. En todo lugar donde vayan, siempre hay impuestos, IGB, todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá dice, queremos calcular el impuesto de un producto. Lo pueden hacer de varias formas, en realidad. Yo les voy a enseñar una, a ver si ustedes lo hacen igual o de repente lo hacen diferente. Eso depende de cada programa. Ya. Lo debemos poner en una constante. Por favor, no se olviden, constante no es lo mismo que variable. Vamos a poner una constante. Ya. Vamos a poner impuesto. El impuesto va a ir dentro de una constante. Para que sea constante, ¿qué le debo poner antes del tipo de variable? El constant. ¿Cierto? El constant. Un impuesto es numérico, es en T, es de tipo number. ¿Qué es? Tipo number, ¿cierto? Es numérico. El impuesto va a ser numérico. Que recuerden, cuando es constante, y acá quiero que me presten atención, por favor, porque esto es muy importante, ¿verdad? Cuando es constante, recuerden que yo les dije que se le asigna el valor en el mismo declare. Cuando es variable, si ustedes quieren, le pueden asignar el valor acá en el declare, o si quieren, lo pueden asignar dentro del begin. No hay ningún tipo de problema. Pero una constante no te va a leer y no la va a inicializar si es que tú no le asignas el valor acá en el declare. Así que en el declare le vamos a asignar el valor. Dice que el impuesto será el 21%. Ustedes, si quieren, lo pueden poner así, miren. Lo voy a poner de una manera, 0.21. Y al final simplemente lo multiplican por esto. O si quieren, para que no se confundan, digan, la matemática no me gusta, no quiero estar haciendo tanto cálculo, lo pueden hacer de esta manera. 21. Al final simplemente le vamos a hacer una división entre 100 y va a salir lo mismo.
Así que no se compliquen la vida, ¿no? No quiero marearlos con temas de matemáticas porque de ahí me pueden decir que no, que él me vino a enseñar PLSQL y finalmente me terminó enseñando matemáticas. No quiero que se confundan en esa parte. Bien, vamos a ponerle el impuesto del 21%. Entonces estamos diciendo el impuesto es una constante de tipo numérica del 21%. ¿Qué más? Dice, creamos una variable de tipo number. Ah, mira, acá hay con dos parámetros, miren. Number, vamos a ponerle acá. Precio, ¿no? Para poner el precio. Entonces le vamos a poner precio variable. Miren bien lo que dice acá, variable. Ya no va a ser constante, es una variable. Cuando es variable, ¿en qué cambia? En que ya no le voy a poner la palabra reservada constant. Entonces, si es variable, simplemente le pongo de frente el tipo de dato. En este caso, le pongo un number, ¿no? Un number. Ahora, miren bien acá. Ya no solamente un number con el tamaño de la longitud, ¿no? Ahora hay dos cosas que tengo que poner, por así decirlo, para que me puedan entender, porque si le digo parámetro, argumento, de repente se pueden confundir. Hay dos números que tengo que poner acá. Uno, ¿recuerdan qué era? La precisión. Y el otro, ¿cuál era? Habían dos. Si ustedes recuerdan la teoría, ¿alguien se acuerda de la teoría? Habían dos nombres, ¿no? Uno era la precisión y el otro, ¿qué era? Escala. Perfecto. Están atentos. Ya. Hay uno es la precisión y el otro es la escala. La precisión no es más que la longitud del tipo de variable, ¿no? Del tamaño que va a tener la variable. Dice que le pongo una longitud de 5, le voy a poner el 5, coma, el 2 es la escala, ¿cierto? La escala va a ser los ceros que va a correr de derecha hacia izquierda, como le dije, no se olviden de eso, para poner el precio del producto. Ya, lo vamos a asignar acá. Ya tenemos la primera, el impuesto, ya tenemos la segunda declaración de la variable, que es el tipo number. Ahora vamos a ir por la tercera. ¿Qué dice acá? Creamos otra variable para el resultado. Le decimos que es el mismo tipo que la anterior. Esto es muy interesante, porque ¿se acuerdan que les enseñé que era el porcentaje type? Que era para heredar el tipo de la variable anterior. Esa la vamos a aplicar acá. Vamos a crear la variable resultado, ¿no? Que va a ser, dice, le decimos que es el mismo tipo que el anterior. ¿Cuál es el anterior? Precio. Quiero que sea el mismo tipo de precio. Entonces le voy a decir precio porcentaje type. ¿Para qué? Para que me herede el tipo de la variable precio. Para no estar poniendo el number. Simplemente que sea el mismo tipo que esta variable de acá. De la variable precio. Y ya está. Así de simple. ¿Por qué estas preguntas así? Porque al formularles yo estas preguntas, van a ver todos los temas que hemos aprendido. Porque si les muestro, por ejemplo, solamente un cálculo, se olvidan del otro. Se olvidan de ya para qué servía el porcentaje type. Y si ustedes revisan todas las prácticas que les he puesto, está todo lo que yo les he enseñado acá en este taller. Así que no va a haber ningún tipo de problema en resolver hasta la última práctica. Son temas que ya hemos visto. Y si hubiera alguna que, por ejemplo, no está, me la hacen saber, pero yo estoy seguro que sí va a estar. Es los temas que hemos abarcado. A excepción, creo que la última, creo que le he puesto sobre funciones, que esa sí no hemos llegado a ver por temas de tiempo. Bueno, esa sí la podrían obviar. En este caso, creo, no estoy seguro si les habré puesto una práctica de funciones. Y si no les he puesto, en realidad es muy sencilla de hacer, pero si ustedes no tienen ningún conocimiento previo, sí se les puede dificultar un poco, ¿no? Pero hasta la práctica 3 está prácticamente todo lo que hemos visto en el taller de hoy. Bien, hasta aquí ya estamos creando la variable que nos ha pedido que herede el mismo tipo, el type, de la variable anterior, de la variable precio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, hacemos el cálculo y visualizamos el resultado. Fácil. Una vez que ya está declarada todas nuestras variables, vamos a ir por el begin. Aquí vamos a poner todo lo que queremos que haga el programa, ¿no? Le vamos a poner precio, ¿no? Precio. Le vamos a asignar un valor al precio para poder obtener el impuesto. Un valor, no, un valor, a ver, que tenga, no sé, decimales. Por así decirlo, ya, pongamos un 100, ¿no? 1.50. Este va a ser nuestro precio. Ahora, ¿qué queremos? Hasta ahorita solamente le hemos asignado el valor a la variable precio, ¿no? ¿Por qué le he puesto 0.50? Porque si ustedes se dan cuenta, acá la escala es de 2. Entonces va a correr de derecha hacia izquierda, 2. 1, 2. Acá va a ser la división, ¿no? Por eso le he puesto 0.50. No se olviden de eso. Es por la escala, el tipo de acá. Esta
es más que nada el modelamiento, ¿no? Estoy siguiendo prácticamente el layout, por así decirlo. Ya, ya tenemos el precio. Ahora, ¿qué vamos a poner? El resultado. ¿Qué es lo que va a almacenar el resultado? ¿Qué es lo que va a almacenar el resultado? ¿Ustedes qué creen? Eh, el precio, ¿por qué? Multiplicado por el impuesto, ¿cierto? Entonces le vamos a poner acá. El resultado va a ser el precio multiplicado por el impuesto. Listo, ya está. Pero recuerden que el precio, perdón, el impuesto yo lo he puesto en número, en 21, era el 21%. ¿Qué quiere decir 21%? Cuando tú quieres calcular cualquier tipo de porcentaje, por ejemplo el 10%, el 20%, simplemente multiplicas por el mismo número entre 100. Si yo le hubiera puesto acá, como les dije hace un momento, 0.21, ya no hubiera sido necesario ya multiplicarlo, por ejemplo, el precio por impuesto. Nada más, ahí hubiera quedado. Pero como le estoy poniendo 21 así, acá, sí o sí, acá lo debo dividir entre 100. Eso ya depende de cada uno de ustedes como mejor se adecue. Por eso les digo, para resolver este tipo de problemas, este tipo de ejercicios, eso ya depende de cada uno. No hay una forma específica para hacerlo universal y que así sea y que no se puede hacer de otra manera. Se puede hacer de miles de maneras, pero esta es una de ellas, ¿no? Yo les enseño una forma, pero ustedes pueden hacerlo de otra forma. Mientras les dé el mismo resultado y sea igual a lo que debería salir, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Cada uno es independiente y cada uno tiene una lógica de programación diferente. No puedo decirte que todo lo que yo lo hago, tú lo tienes que hacer exactamente igual. No, tú lo puedes hacer de otra manera. Tú no eres la misma persona que yo. Tú puedes pensar de otra manera una solución y puedes llegar al mismo resultado. Bien, vamos acá a imprimir. No se olviden, el comando para imprimir de BMS Output, output, line. ¿Qué vamos a imprimir? El resultado. ¿No? ¿Qué es lo que queremos que imprima? El resultado. ¿Por qué? Porque en el resultado yo ya he puesto la operación, que vendría a ser el precio por el impuesto entre 100. ¿No? Y ya, y simplemente ahí quedó todo. Ya, vamos a finalizar esto. Vamos a poner end. Vamos a ejecutar. Vamos a ponerlo un poco más arriba para que se pueda ver. Primero vamos a limpiar la salida del script anterior, para que esté en cero, en blanco, y luego lo vamos a ejecutar. Como ven, 21.11. ¿Por qué 21.11? Ese es el impuesto. Yo he calculado el impuesto de acá. El precio inicial era 100.50. El 21% es 21.11. ¿Cierto? Ese es el resultado. Ese es el precio, perdón, la cantidad del impuesto. Bien, y por temas ya de horario, yo pienso que ahí yo me voy a quedar, pero ustedes prácticamente pueden tener la práctica 3 para que ustedes puedan resolverlo solo. Creo que sí lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Como ven, no es algo tan complejo, es algo que fácilmente lo puede hacer cualquier persona, mucho más ustedes que están metidos acá en el mundo de la data o de la programación. Me hubiera gustado que de repente hubiéramos acabado todas las prácticas, pero ya por un tema de tiempo ya no va a dar espacio, así que yo pienso que por mi lado ahí me voy a quedar y espero que ustedes hayan entendido algo, la verdad, que les haya quedado algo claro de toda esta explicación, de todo este taller, porque ese era el fin, ¿no? Compartir el conocimiento que uno pueda tener. Yo puedo tener mucho, poco, bastante, pero lo importante es que ustedes aprendan, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho compartir esta clase. Disculpen a ver si de repente he ido un poco rápido, porque tenía que acabar todo prácticamente en las 2 horas, ¿no? Pero si tienen alguna duda, ahí en el WhatsApp, en el grupo, pueden escribirme, hacerme cualquier tipo de consulta, no hay ningún tipo de problema. Yo estoy para ayudarles, así como espero que ustedes también me puedan ayudar, porque puede ser que haya cosas que yo no sé, que quisiera aprender de ustedes, y cosas que ustedes pueden aprender de mí, ¿no? Para eso precisamente creo que es el fin de ese grupo, porque no te cobran prácticamente por entrar, simplemente que tú puedas ayudar a los demás y los demás se puedan ayudar, ¿no? A crear una gran comunidad. Eh, Como dice ahí Alex en el comentario, pueden ejecutar el código en SQLite y normal, les va a agarrar, también va a funcionar. No hay ningún tipo de problema. O lo pueden hacer con las máquinas virtuales que les he compartido. No hay ningún tipo de problema en eso, ¿no? Y bueno, ahí por mi parte yo me voy a quedar ahí. No sé si de repente ahí hay algún tipo de administrador que quiera decirles algo.
Muchas gracias, Daniel. Interesante la clase, ¿verdad? El laboratorio. Gracias por tu tiempo también. De todas maneras, aquí vamos a aprender un montón. Ya se acerca los perfiles ahí, en donde cada uno tiene un interés en particular. Entonces, cada uno va a dedicarse también a poder dictar este tipo de sesiones, ¿no? Más bien, gracias, gracias por la sesión dictada, Daniel. Estuvo muy chévere, la verdad. Bien explicado. Bueno, chicos, entonces entiendo de que no hay ningún tipo de pregunta aquí para Daniel. De todas maneras, te voy a etiquetar, Daniel, en el grupo de WhatsApp para que puedan, si desean tener alguna pregunta, ahí puedan etiquetarte también. ¿Ya? Sí, no hay ningún problema. Listo. Para cualquier consulta. Aquí, ahí está. Listo, lo acabo de etiquetar. Bueno, chicos, entonces estos talleres van a ser así. La próxima semana, ahí voy a confirmar con Ricardo, creo que tenemos un taller también. Estoy confirmando el día de mañana, ya, para ver qué taller sale el sábado que viene. Y gracias por su participación y por su asistencia. Gracias, Daniel. Nos estamos viendo, muchachos. Nos Ok, vemos otra oportunidad. gracias, hasta luego.